Buenos días y bienvenidos a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca por vía virtual, hoy miércoles 23 de marzo del 2022. Tenemos en esta oportunidad el foro cedido a el Departamento de Investigación. Tengo el agrado de presentarles a una nueva investigadora en ciencias médicas que se incorpora recientemente con nosotros en el hospital, la doctora en ciencias Julia Dolores Toscano Garibay, quien nos va a exponer un tema de mucha importancia relacionada con aptámeros de ADN para la detección rápida de SARS-CoV-2. Doctora Julia Dolores Toscano, la palabra es suya. La escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación para esta presentación de la sesión general. En esta ocasión les presentaré por parte de la Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación este seminario de un proyecto en colaboración interinstitucional que se denomina Aptámeros de ADN para la detección rápida del SARS-CoV-2. Bueno, comenzaré explicando un poco acerca de qué son los aptámeros y de dónde han sido derivadas estas moléculas. Estas moléculas son moléculas sintéticas, pero que están basadas en algo que conocemos como el flujo de la información genética. Este flujo de información genética es también lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular y está basado en cómo nuestra información o la información de nuestras células es utilizada para la funcionalidad de todos nuestros tejidos y todos nuestros órganos. Así pues, tenemos que a partir de DNA podemos obtener lo que conocemos como un RNA o moléculas intermediarias para luego obtener los componentes funcionales de toda célula, que son las proteínas. La información, lo que conocemos a través de este dogma central o este flujo de información genética canónico es que el DNA contiene la información que permite generar una molécula intermediaria que al ser leída genera a las proteínas. A su vez, hay procesos naturales, por ejemplo, la copia de DNA en DNA, que es lo que conocemos como replicación, que es un proceso natural, un procedimiento natural de obtención de un ácido nucleico para heredar a nuevas generaciones. Por otro lado, el RNA en algunos organismos también es capaz de replicarse. Y finalmente, hay algunos procedimientos sintéticos mediante los cuales podemos hacer que el DNA genere directamente proteínas o inclusive de RNA a DNA, como lo hacen algunos virus, como son los retrovirus. Esta es la base de todo funcionamiento biológico, del funcionamiento celular. Y hasta hace algunos años, quizás hace algunas 2 o 3 décadas, conocíamos que los ácidos nucleicos tenían solamente la función de almacenar o de servir como moléculas intermediarias en este proceso. En cambio, ahora se conoce que los ácidos nucleicos tienen muchas más funciones que solamente estas que mencionaba este flujo de información o este dogma central de la biología molecular. Ahora sabemos que el RNA o el ARN, el ácido ribonucleico, esta molécula en particular que podemos ver aquí, tiene muchas más funciones, que incluso se produce en diferentes tamaños y que proviene de diferentes regiones, tanto del núcleo como originalmente del núcleo, y que se madura y que transita al citoplasma de todas las células y que tiene además capacidad de regular los procesos biológicos. Así, por ejemplo, les presento en esta diapositiva que tenemos, por mencionar algunos, los RNAs pequeños no codificantes. Esto significa que no van a dar lugar a una proteína, como lo veíamos en el dogma central, sino que sí se generan, pero tienen, al parecer, otras funciones relacionadas con la expresión de los genes dentro de la célula. Y hay algunos RNAs que conocemos como microRNAs o mirnas, aquellos pequeños que se derivan de los RNAs nucleares. Hay RNAs nucleolares, algunos otros que están relacionados con el desarrollo de los gametos, como las conocidas como los PIWI RNAs, y unos que están relacionados con el proceso de producción de proteínas, que son los RNAs de transferencia, pero algunos
algunos de ellos se dividen para generar RNAs pequeños. Estas son sus características en cuanto a tamaño. Sabemos que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, entonces son, como pueden ver, cadenas muy pequeñas de entre 22 y máximo hasta 150 nucleótidos o pequeños escalones, ¿no?, del RNA, que tienen funciones muy importantes dentro de la célula. Así pues, conocemos ahora que el RNA es una molécula funcional. Vaya, no solamente es un almacén temporal de esa información que venía del núcleo y que nos va a permitir generar proteínas, sino que por sí misma tiene funcionalidad. Incluso, aunque no está en esta tabla, el RNA por sí mismo tiene funciones catalíticas, que significa que se puede comportar como si fuera una proteína o como si fuera una enzima. Entonces el RNA se ha convertido, o el ARN se ha convertido en una molécula importante, una molécula funcional que sabemos que es un intermediario en todos los procesos biológicos y metabólicos dentro de la célula. Y derivado de estas funciones y de la observación y de la detección de estos RNAs pequeños, y también hay RNAs largos o de estos RNAs que no dan proteínas pero que tienen otras funciones, pues se encontraron estos que denominamos aptámeros. El término aptámero proviene, como lo ven aquí en la diapositiva, del latín aptus, que significa ligar o atar, y del griego meros, que significa una parte o una unidad, es decir, es una estructura que permite ligar cosas. De esta manera podemos definir a los aptámeros como oligonucleótidos o incluso pequeños péptidos de cadena sencilla monocatenarios que se pueden plegar sobre sí mismos y generar estructuras que son capaces de unirse a blancos moleculares, generalmente proteínas, aunque se pueden unir a una gran variedad de moléculas que sean de nuestra elección. Y una característica particular es que tienen una alta afinidad y una alta especificidad por esas moléculas. Algunos autores las definen por estas características, o definen a los aptámeros por estas características, como moléculas similares a los anticuerpos monoclonales. Es decir, son moléculas que por su estructura son capaces de reconocer a otras estructuras a nivel molecular y unirse casi de manera covalente, aunque no es así, pero son uniones tan fuertes que permiten un reconocimiento altamente afín y altamente específico. Con la ventaja de que estas moléculas, a diferencia de los anticuerpos, que son sus homólogos biológicos, estas pueden ser obtenidas in vitro, las podemos hacer en el laboratorio, mediante un método que se conoce como CELEX, por las siglas en inglés de evolución sistemática de ligandos por enriquecimiento exponencial. Este método permite que in vitro podamos obtener ciertas secuencias y ciertas estructuras de RNA o de DNA que puedan reconocer proteínas u otras cosas, y esta funcionalidad veremos que es muy útil tanto para la terapia como para el diagnóstico de diferentes enfermedades. Con base en la estructura tridimensional, los aptámeros pueden unirse, como les comentaba, a una gran variedad de blancos, desde moléculas muy sencillas, y estoy hablando de aminoácidos, por ejemplo, hasta mezclas complejas e inclusive organismos o células completas, ¿no? Por ejemplo, se han seleccionado contra bacterias, contra hongos, contra levaduras o incluso contra células carcinogénicas o células normales, ¿no? Veremos algunos ejemplos. Estos ácidos nucleicos o estas moléculas, estos aptámeros, son de un rango de tamaño pequeño que va de entre 20 y 80 bases. Esto es en un peso molecular de 6 a 26 kilodaltones, y vamos a ver por qué es importante esta característica en los ácidos nucleicos. Este es el proceso general mediante el cual obtenemos estas moléculas, que, como mencionaba, se conoce como CELEX. Este es un proceso que además se denomina como un proceso tipo darwiniano, o de evolución in vitro o de evolución en un tubo de ensayo, porque tiene los mismos pasos que la evolución darwiniana. En un paso inicial lo que se hace es obtener lo que se conoce como una biblioteca de diferentes secuencias de ácido nucleico. Puede ser DNA de doble cadena, puede ser RNA de cadena sencilla o DNA de cadena sencilla. Se manda a sintetizar, hay muchas compañías que ya lo hacen,
y se pueden obtener al aleatorizar ciertas regiones o poner nucleótidos al azar en ciertos lugares de estas secuencias, se puede obtener una gran variedad que va hasta los miles de millones de diferentes secuencias en una sola síntesis. ¿Qué es lo que permite esto? Bueno, que cada una de estas secuencias, a su vez, cuando sean plegadas en unas ciertas condiciones, cuando sean sometidas a unas ciertas condiciones, se van a plegar en una estructura tridimensional. Y esta estructura tridimensional pues podría, por mera probabilidad, unirse a un blanco, que es lo que tenemos determinado de este lado. Ese blanco molecular puede ser lo que nosotros queramos. Como se mencionó en la diapositiva anterior, prácticamente podremos hacerlo, hacer una selección, obtener aptámeros contra cualquier molécula posible, siempre y cuando obviamente tengamos las condiciones propicias para obtener esta secuencia. Entonces, una vez que este pool original o esta biblioteca original se une con el blanco de nuestra selección, lo que va a suceder es que ciertas secuencias, por su forma tridimensional, se van a acoplar o se van a unir con mayor especificidad a este blanco, mientras que habrá algunas otras que no reconocerán nada del blanco. Y este es uno de los pasos cruciales en este proceso, que es la remoción de las secuencias que sí reconocen al blanco, que es lo que se conoce como especies exitosas, de las que no lo reconocen, que entonces son desechadas, ¿no? Una vez recuperados los complejos entre nuestro blanco de selección y la secuencia de esta biblioteca original, lo que se hace es remover el blanco, recuperar las secuencias y hacer un proceso de amplificación, que es un proceso que se hace prácticamente todos los días en el laboratorio. Y entonces ahora esta biblioteca original tendrá algunas secuencias menos y estará enriquecida en aquellas que sí reconocieron a la molécula que nosotros queríamos. Cuando este proceso se repite por más de 5 o 6 ocasiones, lo que se obtiene es una reducción de las secuencias hasta un número de secuencias mínimo, que son las que reconocen con alta afinidad y especificidad al blanco. De tal manera que al final, en la biblioteca final, lo que tendremos serán aptámeros que reconocen a esa molécula, a esa célula o a lo que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Este es el proceso general para la producción de un aptámero. Y a través de este proceso se obtienen ciertas características en estas moléculas o en estas secuencias. Esto que ven aquí son dos representaciones derivadas a partir de difracción de rayos X de dos aptámeros, este en azul y este en color verde, dirigidos a una proteína y a una pequeña molécula. En este caso es un antibiótico, es la anfotericina B. Estas secuencias se obtuvieron a través de CELEX y estas imágenes se obtuvieron por difracción de rayos X y se conoce que estas son sus estructuras tridimensionales una vez que están unidas a su blanco. Algunas cosas que podemos notar de estas imágenes es que los aptámeros se pliegan en estructuras determinadas y que además se acoplan a la estructura tridimensional de sus blancos. En este caso podemos ver que está alrededor de la proteína y en este caso está envolviendo prácticamente la estructura de la anfotericina. Esta cualidad de los aptámeros hace que sean muy afines y que tengan una alta especificidad por sus blancos, es decir, esta secuencia solamente reconoce a este blanco y esto se verificó cuando se hizo un SELEX contra estos dos aminoácidos que ven aquí abajo. En este caso, la diferencia entre estos dos aminoácidos es un solo grupo, como podemos observar, este grupo amino es sustituido por el grupo, esta es la arginina tiene un grupo amino en este extremo y es sustituido por un grupo carbonilo y lo que vemos es que las secuencias que reconocen a este aminoácido son diferentes a las que reconocen a este aminoácido, pese a que estructuralmente son muy parecidos. Esta es la citrulina. Entonces, como podemos ver, los aptámeros tienen cualidades y características que podrían ser comparables y en algunos casos superiores a las de los anticuerpos. Pero en esencia, lo que estamos haciendo es obtener una especie de anticuerpos sintéticos hechos de DNA o de RNA para reconocer prácticamente lo que nosotros queramos. Así pues,
los aptámeros presentan además algunas otras ventajas. Como les comentaba, pueden ser producidos químicamente en un proceso que es de fácil escalada a nivel industrial, es decir, son económicos en comparación con los sistemas biológicos requeridos para producir a los anticuerpos. No son propensos a contaminarse ni de manera viral o bacteriana mientras sean manejados con cuidado. No son inmunogénicos, esto significa que no despertaría nuestra respuesta inmunitaria como si estuviéramos siendo invadidos por algún virus o alguna bacteria, mientras se mantengan en una cierta longitud de la cadena. Por eso era importante hacerles notar que mientras se mantengan por debajo de 80 pares de bases, los aptámeros no van a despertar una respuesta inmune, por lo tanto las aplicaciones in vivo suenan prometedoras o podrían ser prometedoras. Además, por ser ácidos nucleicos, tienen ya la permeabilidad biológica para ingresar de manera eficiente a los diferentes compartimentos celulares por sí mismos, sin necesidad de que haya una transferencia a través de alguna vesícula lipídica ni algún otro método, aunque normalmente se meten a través de otros vehículos terapéuticos. Además, se pueden seleccionar contrablancos que sean muy específicos y contrablancos que están dentro de la superficie de las células o en la membrana celular, lo cual es difícil de hacer a veces con los anticuerpos debido a que hay muchos receptores y a veces no siempre se pueden obtener los anticuerpos contra ciertas regiones celulares. En cambio, aptámeros teóricamente se podría obtener básicamente contra cualquier blanco conocido, incluso contra aquellos que no son inmunogénicos, es decir, que no generan anticuerpos en el organismo. Por otro lado, al tratarse de ácidos nucleicos, estos pueden ser sometidos a cambios en temperatura, por ejemplo, en pH, pero podemos hacer que regresen a su estructura. Esto no sucede con los anticuerpos, puesto que un anticuerpo cuando se calienta, pierde su forma y al ser proteína no puede regresar a su estructura original. En cambio, los ácidos nucleicos sí. Si nosotros los ponemos en su pH original y en su temperatura original, entonces obtendremos de nueva cuenta la estructura que reconoce a nuestro blanco. Y finalmente, como los estamos produciendo in vitro, podemos adicionarle tinturas o grupos funcionales que los pueden hacer fácilmente detectables en diferentes sistemas, y esto significa que podríamos detectar básicamente cualquier cosa in vitro o in vivo, teóricamente, a través de un aptámero. Como les comentaba, los aptámeros entonces son similares a los anticuerpos, en muchos casos son con afinidades iguales, en algunos casos superiores, pero son una alternativa y un apoyo a la detección, la metodología de detección y terapéutica que tienen los anticuerpos. Esto es un poco lo que les mencionaba en el último punto de la diapositiva anterior. Un aptámero puede ser modificable de tal manera que podría tener todas estas aplicaciones que vemos en la diapositiva. Un aptámero puede acoplarse a nanomateriales para el tratamiento de enfermedades, puede ser modificada en ciertas regiones, por ejemplo, incluyendo azufre o grupos metilo, o acoplándolo a algunas otras moléculas como el polietilenglicol, siendo modificado en el grupo adicionado con grupos con nitrógeno o con flúor. Y en cada uno de los casos le estaríamos añadiendo a los aptámeros diferentes características como la estabilidad, estaríamos potenciando su vida media de circulación, resistencia al medio biológico, de tal manera que resulten moléculas útiles dentro de la célula. También, como he mencionado, para el tratamiento de enfermedades, que puedan persistir dentro de un sistema biológico y que puedan funcionar tanto como moléculas de detección como moléculas terapéuticas. Son unas moléculas con una aplicación en un área que se conoce como el teranóstico, y básicamente podríamos aplicarlas a lo que nosotros quisiéramos. Entonces, pensando en ese sentido, que los aptámeros son aplicables a cualquier
cualquier enfermedad o cualquier detección que nosotros queramos, pues dentro de la Dirección de Planeación Estratégica, de Planeación, Enseñanza e Investigación y en colaboración con el CIMBESTAF del Politécnico, se pensó en aplicar los aptámeros en la COVID o en la detección del agente causal de la COVID, que es el virus del SARS-CoV-2. Como, bueno, ya sabemos, esta tal vez es una línea de tiempo un poco obsoleta, esta es hasta enero del 2021, pero bueno, sabemos cómo ha ido progresando, o ustedes lo han sabido mucho mejor, cómo ha progresado esta pandemia mundial o esta situación de emergencia sanitaria mundial, que comenzó por ahí de diciembre del 2019 en China. Es una enfermedad respiratoria que ha sido causada por un agente viral y que ha tenido como diferentes momentos importantes dentro de su desarrollo. El brote inicial comenzó, como les comentaba, en diciembre del 2019. Para enero del 2020 se había cerrado la comunidad de Wuhan, en donde comenzó este proceso. El 8 de enero del 2020 identifican que es un patógeno nuevo que pertenece a una cepa de virus conocidos como los coronavirus. Luego, la Organización Mundial de la Salud identifica cuál es este virus el 9 de enero. El 12 de enero se informa que ya se conoce cuál es la secuencia del coronavirus causal de esta nueva enfermedad que fue denominada COVID-19. Y finalmente, bueno, aquí el 17 de enero, un artículo publicado en el College de Londres advierte que el número se ha incrementado y bueno, lo demás conocemos cómo ha sido el progreso, ¿no? Hasta ahora 3 olas de contagios que han afectado a todo el mundo y además que hay variedades de este agente causal. Pero bueno, parte de lo que conocemos del agente causal de esta enfermedad o de este nuevo padecimiento que es la COVID-19, pues es que son virus que ya se habían detectado previamente en algunas otras enfermedades que son la familia que conocemos como la familia de los coronavirus. En este caso, bueno, su reservorio natural es el murciélago, aunque se conoce que existen algunos otros reservorios intermediarios o han existido algunos otros reservorios intermediarios que han permitido lo que se conoce como la zoonosis de estos virus, es decir, la transferencia del virus desde su, digamos, reservorio secundario o reservorio primario hacia el hospedero final, que es el humano. Y como les mencionaba, ha habido otros casos de pandemias por coronavirus, como lo son los casos de los coronavirus del SARS-CoV. La primera vez que surgió en humanos provino de la civeta y se conoce así tal cual como SARS-CoV. También sabemos que existe el coronavirus relacionado con la enfermedad del Medio Este, el MERS-CoV, que fue derivado cuya zoonosis provino de los camellos, y finalmente el SARS-CoV-2, que se sospecha, que ahora se ha verificado que su hospedero intermediario es el pangolín. Esta pandemia que estamos viviendo, que estamos ya en las etapas de control final, proviene pues de un coronavirus. Como decíamos, ya ha habido 12 epidemias previas, la del SARS-CoV-1 o SARS-CoV original y el MERS-CoV. Y bueno, aquí están los orígenes, aunque bueno, sabemos también, o se sabe también, que estos dos provienen del mismo hospedero original, que son los murciélagos. Entonces, se ha caracterizado aún más qué es lo que se conoce de esta familia o qué es lo que conocemos hasta ahora de esta familia de virus o de los coronavirus. Bueno, que su genoma es de RNA de cadena sencilla, que está empaquetado con una proteína mayoritaria, que es la proteína N. Esta es la que se conoce como la nucleocápside o proteína de nucleocápside. Pero además que el RNA contenido en este virus pues puede producir otras proteínas, como son la proteína M, la E y la S.
La proteína M es la que se conoce como la proteína de membrana. Este es un virus que se denomina virus envuelto porque además tiene una capa de una membrana, de la membrana de la célula del hospedero. La proteína E está implicada en el ensamblaje de la partícula viral, y finalmente la proteína S, que es la que está en la superficie y que se conoce como proteína de espiga o spike, ¿no? Y que comprende subunidades funcionales responsables de reconocer a los receptores en la célula hospedera y de permitir su ingreso para realizar la infección. Entonces, estas tres proteínas de la superficie están incrustadas en una doble capa lipídica que se deriva de la célula del huésped, como les mencionaba, es decir, parte o de hecho la membrana con la que está envuelta este virus proviene de la membrana de las células infectadas. Y bueno, veremos también que hay algunas otras características de este virus que son importantes. Bueno, que le permiten además tener un ciclo de vida determinado, ¿no? Sabemos que las partículas virales a través de la proteína S reconocen a ciertos receptores, el receptor particularmente conocido como AC2. Este virus entonces se fusiona con la membrana de la célula y luego libera el material genético que se puede replicar porque llega al núcleo, pero además directamente puede generar a sus proteínas a través de unos marcos de lectura abiertos que tienen varios genes combinados entre sí, y que finalmente lo que sucede es que hay un ensamblaje, pasa por el aparato de Golgi y tenemos la liberación de un nuevo virión, teniendo además las mismas características del linaje original, ¿no? Bueno, mismas características o incluso características que cambian, ¿no? Por las mutaciones que se pueden llevar a cabo en su genoma. Tratándose de un genoma de RNA, los genomas de RNA son menos estables que los de DNA, es decir, sufren más mutaciones, puesto que tienen un paso adicional. Deben ir de RNA a DNA y luego regresar a su estado original, y en este cambio, copiarse y luego regresar al RNA, y en este cambio hay una gran tasa de mutaciones que también son relevantes para la detección y para el tratamiento de este patógeno. Se ha observado que además la enfermedad causada por este virus tiene diferentes grados o diferente severidad en función de cada uno de los pacientes que la han contraído. En general se pueden diferenciar de acuerdo a estos autores se pueden diferenciar 4 diferentes tipos o niveles de expresión de esta enfermedad, o niveles de sintomatología de esta enfermedad, que van desde la sintomática, en un 30% de los casos, hasta este punto que fue a mediados del 2021, se puede distinguir una forma leve o moderada, una forma grave y una forma crítica. Cada una de ellas progresa de acuerdo al tiempo o a los días, de acuerdo a esta primera descripción o esta descripción preliminar de la infección, en diferentes etapas, ¿no? En el caso de los asintomáticos, tienen una fase en la que no desarrollan ninguna sintomatología y luego entran directamente a la producción de anticuerpos. En el caso de los leves, de los pacientes o del grado leve de la enfermedad, lo que sucede con los pacientes es que hay una fase asintomática, el desarrollo de síntomas leves hasta un cierto punto de la infección, y luego el desarrollo de inmunidad. Y así sucesivamente. Los graves tienen además, los pacientes con la enfermedad grave o con la forma grave presentan una etapa de hospitalización, y los pacientes en etapa crítica además tienen problemas respiratorios tales que los llevan a necesitar una ventilación mecánica, de donde hay 2 resoluciones, que es la generación de inmunidad o el fallecimiento de los mismos. Sin embargo, todos los pacientes en cualquiera de las fases o en cualquiera de los grados de gravedad de la COVID-19 presentan esta primera fase, que es una fase asintomática, que viene dada por los 7 primeros días, es lo que se conocía hasta mediados del 2021, en los primeros 7 días de la infección de la enfermedad. Y esta etapa es crucial para conocer
quiénes son los potenciales transmisores de este padecimiento. Vaya, el hecho de poder diagnosticar de manera oportuna en esta fase asintomática a las personas contagiadas podría hacer que esta enfermedad se controle más estrictamente, digamos, ¿no? Aunque si bien ya estamos en una etapa de control en la que, bueno, en esta época post vacunación ya se tiene un número mínimo de contagios, eso no significa que el virus haya sido erradicado. Y probablemente a partir de este punto se requerirán controles epidemiológicos más estrictos para mantener cada vez más controlado la diseminación de la enfermedad. De tal manera que, bueno, necesitamos pruebas que sean económicas, que sean altamente eficientes y que permitan la medición diaria y continua de la presencia de este virus a bajos costos y alta eficiencia, como les he mencionado. Y ahí es en donde entran los aptámeros, particularmente los aptámeros dirigidos contra la que decíamos es la proteína S, que es la proteína que además, bueno, ha sido la base tanto de las vacunas como de otros sistemas de detección, porque, bueno, es la proteína más expuesta en la superficie viral, es la más inmunogénica, es la más fácilmente detectable y, bueno, por su estructura permite pues la detección fácil del virus. Además, bueno, también se puede utilizar como bueno, en terapia, puesto que bloqueando la unión de la proteína S a su receptor, pues bloqueamos la entrada del virus y se disminuiría la replicación, aunque, bueno, estas terapias aún están en desarrollo. Ya hay una por ahí que está saliendo o está por salir o por ser aprobada, pero, bueno, digamos que la proteína S es entonces la más relevante para el desarrollo tanto de las estrategias terapéuticas como de diagnóstico. En el caso del proyecto que se ha desarrollado en colaboración, la idea es que inicialmente sea un sistema simple para la obtención de aptámeros para el reconocimiento, ¿no? Bueno, si son útiles para la terapia, habría que verlo en otro tipo de pruebas, ¿no? Por lo pronto, lo que se ha hecho, lo que se hizo, que este es un desarrollo tecnológico del CIMBESTAB en particular, es obtener aptámeros a través de un procedimiento que se conoce como CE-SELEX, es una variación del SELEX que les mencionaba inicialmente. Este es a través de una tecnología que se conoce como electroforesis capilar. El punto de inicio es el mismo, se tiene una biblioteca de DNA de cadenas sencillas, se acopla a unas perlas y estas perlas se hacen pasar por un equipo que es el equipo de electroforesis capilar, que no es otra cosa más que, bueno, un pequeño tubo, un pequeño capilar que está embebido en un medio que es electroconductivo y que, bueno, va a hacer que pase una corriente de un lado a otro de ese capilar. Bueno, más bien se va a aplicar una diferencia de voltaje entre los extremos de ese capilar y eso va a hacer que se separen moléculas de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su polaridad eléctrica o a su carga eléctrica. De tal manera que, bueno, aquellos aptámeros que estén unidos a la proteína acoplada a estas perlas, pues van a formar moléculas muy grandes que van a tardar más tiempo en atravesar ese campo eléctrico, mientras que las secuencias que van libres, pues salen primero, ¿no? Y entonces se pueden diferenciar en un electroferograma aquellas que están formando un complejo de las que no están formando complejo. Cabe decir que además este equipo permite separar estas fracciones, ¿no? La fracción libre y la fracción con el complejo de la proteína, y luego viene pues lo que ya viene ya les describí en el SELEX tradicional, ¿no? La obtención o la recuperación de estas secuencias que están unidas a la proteína, en este caso la proteína S, hacemos una amplificación y generamos una nueva biblioteca ya reducida en el número de secuencias y que finalmente va a reconocer a la proteína S. A través de esta tecnología, el laboratorio del doctor Luis Álvarez, que es con el que colaboramos en el CIMBESTAB, en la unidad Zacatenco del CIMBESTAB, en el Departamento de Genética y Biología Molecular, pues él y su equipo han obtenido a través de 3 ciclos de selección por electroforesis capilar, aptámeros que reconocen a la proteína S. Esto que ven aquí son algunas pruebas in vitro que se han hecho con la proteína purificada
con diferentes secuencias candidatas. Aquí les presento las dos secuencias que han tenido el mayor éxito para reconocer a la proteína. En estos ensayos lo que se hace, bueno, es mezclar a la secuencia que se obtuvo con la proteína purificada en diferentes concentraciones y se observa qué tanto es capaz de teñir. Estas líneas que ven aquí, pues es la formación del complejo que es retenido en un sistema de filtración. Mientras más oscuro veamos estas bandas, es que tiene mayor reconocimiento el aptámero por la proteína. Y bueno, a través de la repetición de estos ensayos con diferentes concentraciones, lo que se obtienen son estas curvas, que son curvas de cinética de unión, en donde lo que se puede ver es que tanto la candidata 7 como la candidata 9 pues tienen una afinidad, una capacidad de unión a la proteína bastante buena y comparable con la de otros anticuerpos. Este es un desarrollo y estas secuencias pertenecen al laboratorio, bueno, al CIMBESTAB y al laboratorio del Dr. Luis, pero bueno, aunque han probado ser útiles en un sistema in vitro, pues es necesario además retarlas en un sistema in vivo, puesto que, como hemos visto, su finalidad es llegar a la detección en pacientes. Entonces, ¿será que estas secuencias son capaces de reconocer a la proteína del virus en un ambiente mucho más complejo? Eso es precisamente lo que se está desarrollando dentro del HRA Iztapaluca, y particularmente con muestras de saliva, puesto que sería un método no invasivo y, como les decía, que podría ser aplicado en el monitoreo epidemiológico después del control que ya tenemos, o el control pandémico que tenemos hasta este momento. ¿Por qué la saliva? ¿Por qué pensar en saliva como un agente? Bueno, pues porque en la saliva la enzima convertidora de angiotensina o AC2, que es el receptor principal de la célula hospedera, pues es muy abundante en este líquido. Bueno, el AC2 está altamente expresada, como les comentaba, en la mucosa de la cavidad oral, particularmente en células epiteliales de la lengua, y este hallazgo pues explica por qué la boca es un sitio de alto riesgo de infección, pues, y por qué ocurre la transmisión a través de la saliva, además de los síntomas persistentes, sobre todo en las primeras olas de los contagios, de pérdida del sentido del gusto o del olfato, puesto que están relacionadas con esta mucosa. Entonces es razonable suponer que la saliva será una muestra de diagnóstico útil. Bueno, esto lo conocemos, ya hay algunos estudios en saliva que han demostrado la presencia del SARS-CoV-2 en este líquido biológico, y además, bueno, algunos otros estudios han determinado que la saliva puede ser más sensible que los hisopados nasofaringios, además de que, bueno, como les comento, al ser una prueba, bueno, perdón, al ser una recolección de muestra biológica menos invasiva, pues sería más fácil de abrir a las masas para hacer esta vigilancia epidemiológica más estrecha y diaria y cotidiana dentro de esta nueva normalidad que tenemos en este momento. Este es uno de los artículos que les menciono. La saliva es más sensible para la detección de SARS-CoV-2 en pacientes de COVID-19 que los hisopos nasofaringios, los hisopados nasofaringios. Esta es una comparación de la detección, ¿no?, en trabajadores de la salud contra pacientes, cuánto se pueden detectar, y de los hisopados contra saliva. Lo que se puede observar es que es el promedio de la detección en saliva de la proteína viral es ligeramente mayor, iba a decir mucho mayor, pero es mayor que aquella de los hisopados nasofaringios. Y bueno, esto hace que la saliva tenga ciertas ventajas, así que bueno, la prueba es, el objetivo de este proyecto básicamente es demostrar que los aptámeros ya obtenidos por el CIMBESTAB sean capaces de reconocer a la proteína en saliva, como una prueba, como una fase inicial para el desarrollo de un ensayo de prueba rápida de SARS-CoV-2. En el caso de la utilización de los aptámeros para esta tecnología, se utilizan en pruebas o en ensayos que se conocen como ELAs o ELISAs basadas en aptámeros, de las cuales hay 3 diferentes tipos, por lo menos, ¿no? Esto es tener el aptámero que capture al blanco y luego de manera tradicional
ponerle algunos anticuerpos, un anticuerpo primario que reconozca al blanco y luego uno secundario que tenga alguna forma de detección, un reportero, y luego medir esta señal para saber si está presente o no, en este caso la proteína S. Esto es lo que se conoce como un ensayo de como tipo sándwich, digamos. La otra alternativa es que sea un aptámero que esté fijo en una superficie que reconozca a la proteína S y luego mandar un segundo aptámero marcado con fluorescencia, o bien combinarlo con un anticuerpo primario fijado en una superficie y que el secundario o el de detección sea el aptámero. En el caso del diseño que se está realizando en conjunto con el CIMBESTAF es de este tipo, bueno, que en realidad es un desarrollo del CIMBESTAF. La parte clínica es la que estamos analizando en el hospital de Iztapaluca, pero básicamente el diseño es este. Hay un anticuerpo primario, si ustedes recuerdan, les presenté dos aptámeros candidatos para reconocer a la proteína, el aptámero 7 y el aptámero 9. En el caso pues de este diseño, el aptámero 7 es el que está fijado y el 9 es el que reconoce a la proteína. De tal manera que bueno, se ha diseñado una especie de prueba rápida basada en fluorescencia que bueno, se realiza en placas de 98 pozos en donde se tiene fijado el aptámero 7 a la superficie del pozo, luego se agrega la saliva, una vez que se han capturado los viriones, se lava el exceso de muestra y lo que tenemos es un complejo formado en la superficie de ese pozo. Luego lo que se hace es mandar un aptámero, la otra candidata que está marcada con fluoresceína, por eso es que se llama FAM. Se manda este segundo aptámero, se une al complejo o al virus de este complejo y entonces lo que se tiene aquí es una fluorescencia que es directamente proporcional a la cantidad del virus que está unido al primer aptámero. Bueno, obviamente se hace un lavado para eliminar todo el exceso de aptámero fluorescente que no se haya unido a los complejos. Luego se desnaturaliza este complejo de aquí, o sea, la fluorescencia, para poder recuperar esta solución que es la fluorescente. Se pasa a unos pocillos de color oscuro y se lee en un fluorómetro para saber, por un lado, la presencia del virus y por otro lado, la cantidad de virus que podría tener. Es decir, que este es un ensayo que por lo pronto estamos trabajando en el análisis de los resultados, pero por lo pronto es semi-cuantitativo. Entonces, no solo nos dice si hay o no hay, nos podría decir en un momento dado cuánto hay del virus. Ok, ese es entonces lo que se está realizando en conjunto. Esta es la parte de obtención de muestras, procesamiento de las mismas, ¿no?, con fluorescencia en los pocillos, y la lectura. Esta lectura se realiza en el CIMBESTAF, pero bueno, aquí amablemente la doctora Sierra Martínez y la maestra Mariana Jarquín nos han ayudado con el procesamiento. Bueno, han realizado el procesamiento de estas muestras y espero próximamente poderles entregar los resultados de este proyecto. Finalmente, bueno, los aptámeros además podrán ser utilizados o estos aptámeros podrían ser utilizados en otras técnicas, por ejemplo, en una realización de algo parecido al Western blot o algo parecido a la detección de proteínas dentro de un gel o de una membrana. En este caso se denomina como aptablot, que no es otra cosa más que, bueno, poner las muestras en un gel de acrilamida, separarlas por tamaño, transferirlas a una membrana y luego sobre esa membrana, y luego sobre esa membrana detectar lo que se haya unido, ¿no?, o bueno, lo que se haya separado en este gel. Este gel es, como explicaba en la electroforesis capilar, es un medio conductivo que está sometido a una diferencia de voltaje y entonces es lo que permite separar las proteínas las proteínas de diferente tamaño. Tradicionalmente un Western blot se hace con un sistema de anticuerpos. Se tiene el antígeno, es decir, la proteína separada, se tiene unida a la membrana, luego se le pone un anticuerpo primario. Este es reconocido por un secundario que a su vez está acoplado a un reportero o algún sistema de detección. En este caso es la que se conoce como una peroxidasa de rábano, que justamente lo que hace es pasar el peróxido, bueno,
a agua y en esa transferencia activar al luminol, por decirlo de alguna manera, que a su vez va a brillar o va a generar una bioluminiscencia. Y esa luminiscencia es la que se puede ver en la membrana, ¿de acuerdo? En el caso de los aptámeros, pues esto simplifica todo este procedimiento. Bueno, debo decirles que los tiempos para realizar un Western blot tradicional pues dependen mucho de los anticuerpos, de la muestra, hay que estandarizar, bueno, algunas cosas, ¿no? El tipo de buffer, el tiempo de corrida, en fin, pero digamos que va de entre 24 y 48 horas para hacer todo el procedimiento completo de detección en membrana mediada por anticuerpos. En cambio, un aptámero podría reducir estos tiempos entre 4 a 8 horas en total. ¿Por qué? Porque bueno, ya no necesitamos, como pueden observar, tiempos de incubación con cada uno de los componentes. Directamente el aptámero, acoplado con la peroxidasa, podría ya darnos directamente el resultado. Y de hecho ya hemos hecho algunas pruebas y así lo hace. Funciona como un reactivo de detección directa, mucho más rápida y sencilla y más barata para hacer la detección en las membranas, ¿no? Ahora, una vez que se tiene, perdón, esta detección, tanto del, perdón, una vez que se tiene el aptámero acoplado con la enzima, esto se hace a través de un sistema que se conoce como biotina streptavidina, pues prácticamente nos resulta un agente de detección no solo para verlo en una membrana, ¿no? Sino también que para poderlo ver a través de otros dispositivos. La idea es que se pudiera utilizar así fijado en la membrana, en membranas, por ejemplo, como las de los dispositivos de pruebas rápidas o pues sí, estos pequeños cassettes que utilizamos o que se han utilizado durante la pandemia, se podrían además visualizar, ¿no? A través de sistemas para dispositivos móviles, de tal manera que, bueno, no solo estamos abaratando y reduciendo los costos de las pruebas, pues, bueno, los costos y los tiempos de detección a través del aptámero, sino que además lo podríamos hacer móvil, ¿no? Y esta es la otra etapa de desarrollo que esta ya se realiza exclusivamente en Iztapaluca, que es a través de impresión 3D desarrollar adaptadores que nos permitan detectar justamente esta señal, pero que la podamos hacer en el sitio de detección, ¿no? O sea, en la entrada del hospital, en el metro, en la entrada de los trabajos, en fin, que pudiera ser una tecnología que permita la detección rápida de este virus, ¿no? Y como les decía, de mantener una vigilancia epidemiológica más estrecha. Este proceso de hacer la impresión, el diseño y demás está prácticamente listo, pero falta hacer las pruebas tanto con la proteína purificada como con las muestras biológicas, pero en esencia el diseño, este es uno de los primeros prototipos, hay un diseño más nuevo, y bueno, básicamente es hacia donde se dirige esta tecnología de detección con aptámeros en esta aplicación de SARS-CoV-2 hasta el momento. Y por mi parte, bueno, estas son algunas pruebas, perdón, unas pruebas de sensibilidad de la cámara del dispositivo a las fibras de la impresión. Estas son la impresión en 3D y esta es la capacidad de aumento que podemos tener en el dispositivo, lo cual, bueno, nos va a permitir tener una cierta sensibilidad óptica a la luminiscencia que está generando el aptámero una vez que reconozca la proteína viral. Además, bueno, de probar la eficiencia de la cámara para la detección de las fibras de impresión, bueno, también se han hecho algunas pruebas con la proteína purificada, revelada con la enzima que les mencionaba, y este es el tipo de luminiscencia. Estas son unas manchas que, bueno, quedaron un poco heterogéneas, no quedaron tan redonditas como las hubiéramos querido, pero bueno, es la proteína purificada fija en la membrana que es revelada con peróxido de hidrógeno, y esta es la manera en la que la detecta la cámara del celular. Por supuesto falta mejorar un poco la geometría y la apariencia del equipo, pero estamos trabajando en ese prototipo.
Estas son pruebas con 2 diluciones diferentes de la proteína purificada en presencia del aptámero y bueno, es detectable por la cámara del teléfono, ¿no? Bueno, para allá vamos y estamos en el momento de hacer las pruebas de otro diseño en particular de este dispositivo móvil. Y básicamente eso es lo que estamos desarrollando y quería presentarles en esta sesión general. De nueva cuenta agradezco la oportunidad de presentarlo y quedo a su disposición para cualquier pregunta o duda. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Julia Dolores Toscano Garibay, un tema muy interesante, definitivamente a la vanguardia en todo lo que significa la investigación y la ciencia dedicada a el SARS-CoV-2. Le damos una constancia de su participación en nuestra sesión y a todos ustedes los invitamos la próxima semana a sintonizarnos por esta misma vía. Que sigan teniendo un bonito día. Hasta luego.